Muy bien, ahora sí estamos grabando. Esta clase vamos a tratar de conceptualizar algunos otros, digamos, conceptos, valga la redundancia, sobre tomografía o concerniente al área de la modalidad. Y después, en otra clase, vamos a tratar de dar sobre artefactos. Mucho ya hemos hablado de todo lo que es la tomografía, su importancia, y una de las grandes cosas que viene con la tomografía es el hecho de asignar a los diferentes grados de atenuación un determinado valor numérico que básicamente está relacionado con estos coeficientes de atenuación. Estos valores numéricos simplemente nos hablan de un grado de densidad y especifican o nos orientan a un órgano o tejido. ¿Tá? Básicamente son los números de la escala de Hanfield, ¿tá? Y que se simboliza con las letras HU. ¿Tá? Básicamente es la transformación de la escala de coeficientes de atenuación lineales de rayos X en una escala en la cual el valor de atenuación del agua destilada en condiciones normales de presión y temperatura se define como el valor cero, eso ya lo habíamos hablado, mientras que el aire en condiciones de radio, mientras que la del aire en condiciones normales es menos 1000, extendiéndose hasta el 1000, en forma estándar, ¿no? Obviamente se puede extender más, a los valores que se le asignan a la absorción o a los coeficientes de atenuación correspondientes al hueso, ¿tá? Compacto. Básicamente aquí está la fórmula donde se determinan los valores de Hanfield, ¿tá? Y obviamente tenemos la relación de estos valores con el estándar del agua, ¿tá? Y basado a partir de este, se determina el resto, ¿tá? Aunque teóricamente, como le dije, es una escala abierta, y lo cierto es que en el ámbito del diagnóstico por imagen se ha establecido un rango de valores útiles que abarca mucho más de lo que le acabo de decir, que va al menos 1024 hasta el 3071 en unidad Hanfield, más o menos unos 4096 niveles de grises, ¿tá? Para unos 12 bits. ¿Tá? Entonces, ¿para qué se utiliza? Y bueno, primero, obviamente, nos ayuda a determinar determinados tejidos y la consistencia de determinadas estructuras anómalas, en el caso de las patologías, y orientarnos a de qué está compuesto. Y nos ayuda también a visualizar correctamente, ya que nuestra visión básicamente está acostumbrada a una escala de 32 niveles nada más, y nosotros tenemos que primero centrarnos en un determinado tejido si lo queremos estudiar, y utilizar un determinado rango de densidad que nos ayude a ver con el contraste adecuado las estructuras que estamos visualizando. ¿Está? Básicamente, si nosotros lo llevamos a fórmula, cualquiera de los coeficientes de atenuación, por ejemplo, la del aire, comparándolo con el agua, y cómo es que se determina el número, aquí vemos que llegamos al menos 1000, obviamente utilizando la fórmula anterior, cuando comparamos las coeficientes de atenuación del agua y el aire, y vemos cómo llegamos al menos 1000 utilizando esa fórmula. Básicamente hacemos exactamente con lo mismo con la del agua, con la del hueso, cualquier estructura, y obtenemos ese número. Es una escala bastante amplia, donde básicamente todos los tejidos blandos se encuentran en un rango muy acotado, que va desde el menos 1000 al más 100, perdón, del menos 100 al más 100 aproximadamente. Como ven acá, si podemos extender esta pequeña franja a esta regla que tenemos aquí, vemos que todos los órganos, todas las glándulas anexas y órganos blandos que se encuentran, por ejemplo, en el abdomen, tienen rangos muy parecidos de unidad de Hanfield, de centro de ventana de unidad de Hanfield, y están todos agrupados en esta pequeña área. Pasado estos rangos, por encima del menos 100, vamos a ver más estructuras del rango del tejido pulmonar, que tiene mucho aire, o por encima del más 100 ya todo lo que es más, con mayor densidad y más valores atómicos por su gran densidad y obviamente atenuación. ¿Tá?
Entonces, con esto lo que hacemos es un reordenamiento de todos los tejidos en base a sus grados de atenuación y sus densidades, y aplicándole a cada tejido un determinado número para determinarlo. Si es una patología, podemos utilizarlo para determinar qué es lo que tiene adentro, porque si nos da un determinado número, decimos, bueno, es algo más tirando al hueso, más tirando a tejido adiposo, más tirando a agua, según todos esos valores. ¿No? Como he dicho hasta ahora, siempre tiene un nivel y un ancho de ventana. ¿Ah? Básicamente la ventana de la imagen fue desarrollada como un medio de producción de contraste entre los planos sintométricos. Es lo que le decía recién, nosotros para poder visualizar en forma correcta, nosotros necesitamos un ventaneo o un determinado rango de grises que se va a utilizar teniendo como el centro de ese rango el valor correspondiente al tejido a examinar, y podemos extenderlo o acotarlo. Un rango extendido de grises va a dar una ventana amplia y vamos a tener muy bajo contraste. Un rango acotado es totalmente inverso. Vamos a tener menos cantidad de grises, un rango más acotado de grises, y vamos a tener un mayor realce de contraste. ¿Tá? Cuanto más estrecha sea la ventana, mayor será el contraste. El máximo de ancho de ventana representa el blanco de la imagen, mientras que el mínimo ancho de la ventana representa el negro, por cuestión de todo lo que se incluye dentro de esos rangos. ¿Tá? Y aquí algunos valores, ¿tá? Importantes a saber y a tener en cuenta. No van a hacer mañana tomografía, pero se tienen que saber. Muchos tomógrafos requieren que ustedes sepan los valores exactos de los centros y ancho de ventana de los diferentes tejidos blandos a estudiar. ¿Tá? Entonces uno cuando tiene que hacer un reprocesamiento de las imágenes en bruto que se obtuvo y quiere, por ejemplo, a partir de esa adquisición blanda, en partes blandas, generar, por ejemplo, una reconstrucción en ventana de pulmón, ¿tá? No solamente tenemos que saber que tenemos que utilizar un filtro duro, sino que también tenemos que saber que tenemos que ubicar nuestro ancho y centro de ventana para parénquima pulmonar, unos 1200 menos 600 de centro, ¿tá? 1200 de ancho. ¿Tá? Y eso sería lo correcto para visualizar el parénquima pulmonar. Y así podemos ir cambiando dependiendo de lo que queremos ver. Todo lo que es estructuras blandas, tipo un mediastino, bueno, o todo lo que es estructuras intraabdominales, también se pueden visualizar con centros ubicados entre 25 y 50 y un poquito más, básicamente centrado en el 40, podemos decir, con un ancho de ventana de 350. Las partes blandas es lo mismo. Lo que sería ya fosa posterior y supratentorial en lo que es lo concerniente a lo neurológico, a lo encefálico. Hay una pequeña discriminación en el ancho de ventana que utilizamos para que en lo supratentorial, en lo que es encéfalo, cerebro, nosotros podemos diferenciar correctamente lo que es estructuras con la sustancia blanca y de la sustancia gris. Esta pequeña ventana, al ser más acotada, no contrasta, y esas ambas partes del encéfalo podemos visualizarlas más correctamente. Por eso esa pequeña discriminación. Igualmente después el centro de ventana es el mismo, ronda entre los 30 unidades de Hahn. ¿Tá? En el caso del hueso ya vamos a ir a valores más positivos, más por encima de 0, nuevamente por encima de 100, entre 300 y 400, hasta 1000, por ejemplo, y unas ventanas que pueden ir desde 1500, 1800 hasta 3000. ¿Tá? En el caso del oído de alta resolución, también tenemos ventanas muy amplias. También es hueso, pero nosotros necesitamos una ventana mucho más amplia que para visualizar hueso común y corriente. Para tener una buena visualización de las estructuras del oído en alta resolución. Obviamente, tanto hueso como el oído y los senos paranasales requieren que las adquisiciones y las ventanas correctas estén con filtros duros.
En el caso de los senos paranasales, como verán, ya el valor es negativo, ya que los senos son cámaras neumáticas y tienen aire. Nosotros necesitamos centrarnos más en valores cercanos a valores que tengan aire, obviamente. Menos 100, con ventanas ampliadas, ¿tá? Donde solamente veamos los senos paranasales y no todo el continente de alrededor. Aquí algunos ejemplos que yo ya le había dicho en una de las clases que ya tuvimos, para lo que es cráneo óseo, senos paranasales, lo que es oído interno, el peñasco y las estructuras del oído interno, lo que es todo para lo que es puño y osteoarticular, rodillas, miembros y demás, hueso, son obviamente centros de hueso y ventanas ampliadas. Todas ellas, como verán, muy similares entre sí, algunas más amplias que otras, siempre el oído y los senos paranasales tienen ventanas más amplias. En el caso de los pulmones, ya le dije, 1200, menos 600, 1500 más o menos, una ventana bastante amplia, pero obviamente con valores mucho más hacia lo que es aire. En el caso mediastino es parte blanda, ya lo dijimos, muy similar a lo que es abdomen, tiene el mismo centro y ancho de ventana. Lo que es supratentorial, ya lo dijimos también, una ventana más acotada para generar el realce de contraste entre las dos sustancias, gris y blanca. Foso posterior ya no precisamos tanta esa diferenciación, sino que visualizar correctamente lo de foso posterior, igual el centro es en el cefo, y partes blancas. ¿Está? Aquí vemos la diferencia entre una ventana de partes blandas de cerebro, básicamente, y lo que es su continente óseo, la ventana ósea correspondiente a ese mismo corte, y cómo se visualiza todo el hueso en partes blandas y con un filtro blando, y cómo se visualizaría el hueso en ventana y centro de hueso con un filtro duro, donde lo que hace es básicamente realzar y definir bordes y estructuras de mayor densidad. Ventana de pulmón con ventana de mediastino, como verán, si nosotros ponemos correctamente, podemos ver o el parénquima pulmonar o no lo podemos ver directamente, y lo único que vamos a ver es el mediastino. Entonces, como verán, cambiando esos números, vamos a visualizar determinadas cosas. La ventana aquí podemos variarla más ancha o menos ancha, siempre es bastante amplia, pero podemos variarla un poquito y jugando con eso podemos mostrar un poquito más de las relaciones que tiene el pulmón en esos sectores. Pasando a otra cosa, si voy muy rápido me avisan, ¿eh? Pero trato de ir a tiempo. Otro de los conceptos Se entiende, profe. Entiende bien. Otro de los conceptos que nosotros tenemos en tomografía es el concepto de rodata o raíz de datos. Básicamente ese es el nombre que se designa a toda la raíz de datos o la base de datos que se corresponde obviamente con toda esa carga de información analógica que se genera. ¿Tá? Es básicamente eso. Porque una vez que nosotros tenemos la imagen procesada y visualizada, ya eso hay un procesado de ese dato en bruto. El dato en bruto es la base de datos analógica, que todavía no ha sido procesada, ni reprocesada. De eso se trata. Básicamente es la que se utiliza para el reprocesamiento y las reconstrucciones. ¿Tá? Y siempre, siempre, siempre queda en el tomógrafo. Nunca la raíz de datos y la base de datos analógica no se almacena en sectores como por ejemplo el PACS. En el PACS solamente se almacenan las imágenes, no se almacena la raíz de datos. Eso queda en la modalidad. La modalidad, como toda modalidad, tiene una determinada capacidad de almacenamiento. Cada tanto tiempo se debe borrar, porque literalmente no te deja hacer la siguiente tomografía porque el espacio del disco duro está lleno. Vamos a decirlo así. ¿Tá? Si tienen un GNLED y están manejando, se van a dar cuenta de lo que yo les digo. ¿Tá? Es así. Si está lleno, entonces cada tanto hay que ver qué estudios tenemos y hay que borrarlo. Por ejemplo, yo les digo que la experiencia de los tomógrafos estos nuevos, los Optima 520, 540, tienen una capacidad más o menos, General Electric,
de almacenar un mes y medio, dependiendo de los estudios en sí, en realidad, o del promedio de estudio, porque no todos los estudios son iguales, no todos los estudios tienen la misma carga de imágenes, y por eso varía mucho. Pero básicamente entre un mes y medio. ¿Tá? Lo que es el concepto de ROI o región de interés, básicamente es una herramienta que se utiliza para determinar los valores de unidades de Hanfield de un determinado sector. ¿Tá? Sirve para medir, obviamente, las densidades en esa región. ¿Tá? Y está siempre acompañada de muchos valores. Es decir, el ROI también es una herramienta que se utiliza en algunas adquisiciones en el tomógrafo. No solamente para visualizar determinadas estructuras y las unidades Hanfield o las densidades en esa región, sino que también se utiliza como herramienta para determinar, sí, las unidades Hanfield, pero in vivo, en acción, vamos a decir así. ¿A qué voy? Es que, por ejemplo, nosotros cuando estamos haciendo un estudio angiográfico con tomografía, nosotros requerimos de determinar las unidades Hanfield que está pasando por determinado vaso, supongamos. Estamos haciendo una angio de aorta completa y nosotros queremos estudiar la aorta, bueno, hacemos una aorta sin contraste, que se estudia como órgano completo, de toda la aorta, es decir, una pasada tóraco abdominal, de toda la aorta hasta las ilíacas, sin contraste, y luego se hace una fase con contraste con angio. Se controla por medio de modo cine las imágenes que se toman de un determinado punto de referencia, que básicamente, por ejemplo, en lo que son las angios de aorta completa, se utiliza el pasaje tóraco-abdominal y se coloca un ROI en ese pasaje para censar las unidades Hanfield en las que está pasando por ahí. Es decir, yo le peso, comienzo a inyectar medio contraste y censo el cambio de mis niveles de Hanfield. ¿Para qué? Para que automáticamente el equipo comience la adquisición cuando llega a un determinado nivel de realce en ese punto, para obtener el mayor realce posible y el más preciso. ¿Tá? Entonces se utiliza como herramienta tanto en las adquisiciones como en, en el análisis luego de las imágenes. ¿Tá? Tiene varios datos que nos indica cuando estamos haciendo el análisis de imágenes. Por ejemplo, el área en centímetros cuadrados que abarca ese ROI que estamos utilizando. Es decir, básicamente lo que vamos a ver en la herramienta es como un circulito o un cuadradito en el puntero del mouse. ¿Ah? Que lo hacemos con el puntero más. Es decir, seleccionamos ROI y nos va a arrastrar como un circulito o un cuadradito a un determinado sector, que lo podemos arrastrar y posicionar, achicar, agrandar, y eso le va a cambiar el área y la precisión en la cual se toma el valor que está dentro del ROI. ¿Está? Después tenemos el coeficiente del índice perdón, básicamente la desviación, el valor en sí de unidad de Hanfield. Perdón, estaba leyendo otra cosa. Min es un valor que es básicamente es el valor en unidad de Hanfield que está adentro, o en realidad el promedio, porque si está el área demasiado amplia, lo que utiliza es una forma de promediar todo lo que está adentro. Es decir, por eso tiene que estar el ROI, así sea cuadradito, redondito, lo más ajustado posible a la estructura o el área que estamos analizando, porque como va a promediar todo lo que está por dentro del área que le corresponde, podemos abarcar alguna otra estructura donde baje la densidad real, o aumente la densidad real. ¿Tá? Entonces tiene que estar bien ajustada. Y otro valor que tenemos es la desviación estándar, que básicamente es un valor de desviación que nos indica qué tan desviados estamos de las cifras obtenidas y qué tan fieles son. ¿Tá? Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿tá? De análisis de imágenes. ¿Tá? Esto básicamente, ¿qué piensan que es? Lo que tiene acá. Lo blanco. ¿A usted qué les parece?
Nadie dice nada. Se fueron todos. ¿Están ahí? Estamos casi, profe, estoy intentando calcular qué puede ser. Una de las cosas, vamos a decirlo de otra manera, dentro de lo que son los líquidos y las sustancias, ¿Contraste puede ser? No. podría ser, pero no es. Si bien es el valor en unidad de Hanfield de lo que estamos viendo, se dan cuenta que es un valor positivo, pero no tan positivo. Es una densidad alta, pero no tan alta. ¿Está dentro de los rangos de las partes blandas? Sí, pero del rango más hacia lo más denso, ¿no? Porque está del 0 para arriba y no del 0 para abajo. Por ende, no es agua y no es grasa, pero sí es líquido, porque está medio cercano de ahí. Es sangre. ¿Y el sangre por qué aparece como hiperdensa? Por la ventana que se eligió. El ancho de ventana, puede ser. No. ¿Por qué en la sangre la vemos hiperdensa en la tomografía? ¿Qué es lo que tiene la sangre que puede generar que nosotros tengamos mayor atenuación? El hierro. El hierro. Tiene hierro. Entonces la sangre generalmente atenúa más, es de los líquidos que mayor densidad genera y atenúa más por justamente contener hierro, por lo menos, y más en agudo. Los sangrados agudos, esto en realidad es una hemorragia intracraniana con un área periférica se me fue, ¿de comer? De edema. ¡Ah, Dios mío, no me salía! Todo esto que tenemos acá, todo esto más hipodenso que vemos alrededor, es todo un área de edema periférico a esta hemorragia intracraniana, a este derrame que vemos acá, y tomamos diferentes puntos y todos más o menos rondan en los mismos valores de densidades, y aquí tenemos el área de cada ROI con sus desviaciones estándar que están bastante cercanos a 1. Son bastante reales. Y, ¿qué les iba a decir con esto? No, nada, era a modo de ejemplo. Creo que tengo otra imagen por acá, sí. Con respecto a la región de interés, también hay que tener en cuenta algunas otras cosas. Que, por ejemplo, el coeficiente de atenuación no siempre es un parámetro exacto. Solo tiene el valor diagnóstico cuando las cifras obtenidas son muy contundentes. Quiere decir que una lesión que aparece blanca y hiperdensa, si presenta una cifra de más 400 unidades de Hanfield, solo puede ser calcio. Pero si oscila entre 60 y 80, puede corresponder a un pequeño foco de sangrado o un conglomerado de microcalcificaciones, sangrado como el que vimos recién. Por lo contrario, si las cifras indican menos 700, eso supone que la zona que hemos medido solo puede ser aire. Por eso hay que ser cautos con el resultado obtenido. Como norma general, cuando se analiza una lesión de tamaño grande, los resultados son fiables. Pero cuando es pequeña, como un grano de arroz, las mediciones pueden ser erróneas, porque no lo podemos ajustar básicamente a veces el ROI al tamaño de lo que estamos viendo, y a veces puede ser erróneo. Pero igualmente, si es una estructura grande y nosotros analizamos mayor área de la estructura a analizar, acuérdense que va a promediar con el resto que está por fuera de la estructura. Entonces tenemos que ser básicamente exactos en la medición. Otra de las cosas que podemos hacer con el ROI es hacer la comparación. Por ejemplo, este es un corte de abdomen a la altura del estómago, este es contenido estomacal, y aquí lo que vemos es la utilización del ROI en 2 puntos dentro del estómago y los valores que nos está dando, que básicamente son menos 9,46, menos 12,45. ¿Ah? Y básicamente, si nosotros queremos realmente tener una idea, otra de las cosas que podemos hacer es colocar ROI en las estructuras circundantes y comparar
sabiendo que esto sí es grasa, que esto es hueso y así sucesivamente, para saber qué tan cercano a qué valores está esto. Seguramente esto es todo el contenido estomacal, es una mezcla de grasa, agua, líquido y aire, y por ende tiene estos valores muy negativos pero cercanos a cero. ¿Ya? Este es otro tipo de sangrado, sigue siendo un hematoma como en este caso, pero ya un poco más viejo, tendiendo a la reabsorción, ya con menos área de edema periférico. ¿Ah? Y cuando son recientes y los valores van entre 55 y 75, dependiendo del tamaño y concentración, ¿qué quise poner acá? Hematoma reciente cuyos valores de atenuación aumentaría hasta 55 o 75, dependiendo de su tamaño y la concentración. La sangre extravasada sería la primera sustancia que de la escala de Humphrey, los valores positivos representan blanco, bla, 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 nada. Simplemente, esto es un hematoma, esto es un poquito más, no es tan agudo, no es tan reciente, sí es reciente, pero ya hay un poco de reabsorción, hay un poquito de extravasación de todo ese hematoma que está en ese lugar, por eso lo vemos esta área de mayor densidad que la periferia, pero no tan denso como el hematoma en sí, área de lo que son edemas, más hipodenso alrededor. Y también, si seguimos midiendo, adentro es contundente que sangre. Siempre los valores, si es eso, es eso. Si es mayor densidad y vemos estos valores, es sangre y no otro. Y siempre tiene que estar junto. A lo que yo iba hoy, por ejemplo, si este ROI yo lo agrande, lo pongo acá a la mitad, entre el edema y el hematoma, el valor va a ser totalmente otro. Y tiene que ser muy justo a lo que estamos viendo. Bueno, otros conceptos, tiempo de scan y tiempo de rastreo. Los tiempos de scan y tiempo de rastreo son dos conceptos diferentes y simplemente para señalarlo, que el tiempo de scan es el tiempo de exposición de un corte, es decir, un giro, básicamente, y el tiempo de rastreo es básicamente todo el tiempo que demora todo el barrido de todo el área. Supongamos que queremos hacer una adquisición tóraco pelvis, portal de entrada, y bueno, el tiempo de rastreo es lo que va a demorar en adquirir todo ese tóraco pelvis. Y el tiempo de scan es lo que demora en un giro completo. ¿Tá? Generalmente los tiempos de scan están muy de la mano lo que se llaman las velocidades de rotación. ¿Tá? Porque depende mucho de la velocidad de rotación que viene el tomógrafo de base con el tiempo de scan. Espesor de corte, incremento de corte, son otros conceptos que lo van a ver todos los días a la hora de estar trabajando en un tomógrafo. El espesor de corte es el espesor de corte a utilizar. Pueden ser finos, gruesos, dependiendo de lo que se esté estudiando o haciendo y de lo que se esté adquiriendo. Generalmente se hacen todas adquisiciones gruesas, de no más de 5 milímetros, y se reprocesa todo en finos, básicamente en 1,25. En los tomógrafos que tienen como mínimo espesores de corte de 1,25, igualmente hay espesores de corte mínimos de 0,625, pero hay que ser justo en base a lo que nosotros queremos estudiar, el hecho de cómo adquirir. Yo creo que una vez yo ya se los explicaba. Cuando nosotros estamos adquiriendo gruesos, tenemos que ver qué es lo que queremos hacer. No es lo mismo adquirir grueso para un tórax pelvis, que nosotros estamos estudiando estructuras relativamente grandes y que el reprocesado fino es bastante coherente y no tenemos tanto ruido, o el ruido por lo menos que tiene es bastante aceptable, que si nosotros queremos estudiar, por ejemplo, un vaso muy pequeñito contrastado en un angio de miembros inferiores, por ejemplo, o miembros superiores, no sé, perforante, colateral, lo que sea, no lo podemos hacer tan grueso a la adquisición gruesa. Tendríamos que básicamente bajar un poco a 3,75, 3,5, lo que sea, para que luego el reprocesado fino no quede tan ruidoso. El ruido que acaban de escuchar es la impresora de ticket que me imprimió un ticket diciéndome que tengo un paciente para hacer. A esta hora, se supone que a las 7:30 me voy. 7:05 me están imprimiendo una placa. Gracias, administrativos. El incremento de corte es el paso de corte, es decir, nosotros
podemos hacer cortes de 5 milímetros con incremento de 5, es decir, que no tenemos un sobresolapamiento de la vuelta del slide de la hélice, sino que básicamente tenemos uno al ladito del otro, vamos a hacerlo así, de esa manera nos imaginamos, sin espacio a que se tenga que inventar algo entre medio de cada slide. Cuando son los incrementos corte menores a los espesores de corte, va en un solapamiento y mayor dosis al paciente, y por ende tenemos mejor información y mayor información, pero tenemos más de paciente. Entonces, esto es un balance, siempre es un balance. Entonces, el espesor de corte es el espesor de corte en la que vamos a adquirir o reprocesar las imágenes, ¿tá? Y en la que vamos a visualizar todo. El médico, cuando diagnostica en espesores de corte finos, no diagnostica en gruesos, a no ser que tenga un tomógrafo muy viejo, pero diagnostica con cortes finos, ¿tá? Y bueno, el incremento de corte, como dice ahí, es el espacio comprendido entre corte y corte, ¿tá? Determinado por el desplazamiento de la mesa donde está ubicado el paciente, ¿tá? El FOV o la vista de campo o field of view, como lo dice en sus siglas en inglés, básicamente es el diámetro de exploración, ¿tá? A ver, tenemos que hacer la discriminación. Por ejemplo, en los tomógrafos de eléctrica hay dos field of view que se utilizan, un FOV de reconstrucción y un FOV de adquisición. El SFO y el DFO. Después, más adelante, vamos a ver cada uno para qué corresponde cada uno de ellos. Pero básicamente el SFO va a corresponder al área colimada de abanico de haz de radiación ajustada a la estructura. Es decir, tenemos 4 básicos en la cual nosotros podemos cambiarlo en el tomógrafo: cráneo pediátrico, cráneo small y large. En el tomógrafo General Electric, por ejemplo, es así, que es el único que utiliza esa discriminación de SFO y DFO. Y el DFO básicamente es es el área que yo utilizo que está representada por el localizador en el tomógrafo, que básicamente es el área verde esa, o el área de color que nos muestra de dónde a dónde vamos a ir y de anterior a posterior cuánto vamos a abarcar. Básicamente es eso, ¿ah? Y tiene que estar lo más ajustado posible a la región. ¿Por qué? Porque depende mucho, obviamente, su resolución espacial. Acuérdense de eso en el teórico de imagen digital. Tiene que estar ajustada, sin cortar, ajustada a la región. No es lo mismo visualizar una columna a cuerpo completo que una columna en donde la matriz está de 512, porque 512 está ajustada solamente a la columna y mi DFO está ajustado a la columna solamente y no al resto. ¿Está? Después el zoom es una función para ampliar las imágenes y mejorar la visualización. Básicamente es un zoom digital. Si nosotros queremos estudiar la columna a partir de un abdomen pelvis, el reprocesado es un reprocesado en el cual yo tengo que ajustar esa matriz a la columna. Y no es un zoom, es simplemente cambiar la matriz para visualizar bien la columna y no visualizar todo el continente. Y terminamos. A ver. ¿A qué hora dije que íbamos a terminar? 7:30. Bueno, terminamos 7:09. Vamos a dejar la clase que viene todo lo que son artefactos en tomografía. Son unos cuantos, pero trataré de ser lo más conciso posible. Tenemos que tener muy en cuenta lo que son basados en la física, porque son la base de todos los otros tipos de artefactos que se suceden. Y, por ejemplo, los artefactos en helicoidal multidetector son básicamente la exacerbación de artefactos que se suceden solamente en lo que son los helicoidales simples, ¿tá? Que es donde se descubrieron los artefactos basados, por ejemplo, en pacientes basados en escaneo, ¿tá? Son estos 4 grandes grupos. Son todos importantes, pero trataremos de meternos muy bien los basados en la física y algunos otros de estos 2 que tenemos acá, y hablaremos muy por arriba de los helicoidales multidetector. ¿Dudas, chicos? Por ahora ninguna. Entonces, la semana que viene tenemos 3 veces seguidas. Sí, 3 seguro, a esta misma hora de hoy, como hicimos hoy a las 18.
Si podemos una cuarta, mejor. Cuanto más adelantemos, mejor, así no queda nada fuera del programa por dar. ¿Está? ¿Por qué? Porque me gustaría que demos como fin de curso el último teórico, ecografía. No es algo que hagamos nosotros, es médico dependiente eso, pero es algo que está en el programa y es un debe que siempre se da. Digo, nosotros tenemos que estar presentes, tener presente la modalidad de ecografía y el estudio por ecografía, digo, es parte del área de imagenología, pero el equipo lo manejan cosas, pero tendríamos que, hay conceptos que estaría bueno saberlos. Y como frutilla de la torta, el último teórico lo va a dar la delegada de ustedes. No los doy yo. Ecografía lo da la compañera. ¿Está? Así que ese teórico tenemos que tener todo concurrencia máxima. Bueno, Para darle todo el apoyo a la compañera. Buenísimo, profe. Vamos, chicos. Que pasen lindo. Hasta luego. Gracias, profe. chao. Gracias igualmente, profe. Que pase bien.